Jesús sube a una montaña y le enseña a sus discípulos y a las personas la palabra de Dios, capítulos 5, 6 y 7. Está en el mismo lugar predicando y hemos aprendido diferentes cosas de lo que se espera de los hijos del reino. ¿Qué es lo que se espera de un creyente, de un hijo del reino? Y una de las cosas es no juzgar a los demás, tratar a los demás como quieren ser tratados y ser prudentes. Y vamos a leer de manera alternada. Vamos a leer Mateo 7. Leo el 1, ustedes leen el 2 y nos unimos al final. La palabra de Dios dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis desastre a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Todos, sigan. Y cuando entendió Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Todos juntos, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. He titulado esta predicación "Cómo ser justos". La palabra de Dios dice que seamos justos, pero bueno, aquí este capítulo nos va a enseñar cómo ser justos en nuestra forma de vivir, para con nosotros mismos, para con los demás. Y ahora aquí nos da, la palabra de Dios nos hace poner en práctica 3 reglas: la regla de oro, la regla sobre el juicio y la regla para construir nuestras vidas. La regla de oro, ¿cuál es? Trata a los demás como quieres que me trate. La regla sobre el juicio: no juzguéis para que no seáis
juzgados. Y la regla para construir tu vida dice que como hace una parábola ahí de que como un constructor, ¿no? Como los 3 cochinitos, ¿se acuerdan? Que había uno que construyó en el primer día agarró la leña y construyó su casa, ¿no? El otro unas tablas de madera y le llevó tal vez meses, pero el que construyó sobre la roca, dice que viene el lobo y sopló y tiró las leñas, la madera, pero el que había fundado su vida sobre una roca, ¿qué le pasó? Nunca pudo, ¿verdad? Y entonces fundar tu vida sobre Cristo es algo seguro, es algo firme, es algo confiable. Tu matrimonio va a ser sólido, la crianza de tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, toda tu vida va a ser firme cuando lo haces en prudencia. Pero muchas veces tratamos a las demás personas mal. Muchas veces juzgamos a los demás y criticamos y condenamos y nos quejamos. Y también a veces no somos prudentes en nuestras finanzas. Somos imprudentes en nuestras palabras, en nuestras formas de tratar a las personas. En este capítulo observamos que hay 2 puertas. Dice que una que es angosta y que entras a un camino estrecho. Y la otra dice que es una puerta ancha y por donde la mayoría, muchos van, pero los dos van a destinos diferentes. Unos van al cielo, vida eterna, y otros van al infierno, a condenación eterna. Dice también que hay 2 árboles. Por los frutos, dices que ves un árbol de manzana, higos, uvas y es dulce. Pero también hay árboles de olivo, de aceitunas, de limón, y el fruto es, y el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Y entonces vamos a conocer a los creyentes y a los pastores por sus frutos, por los resultados. Y entonces tenemos que estarnos evaluando de alguna manera, autoexaminarnos. También vamos a ver que hay 2 tipos de edificadores: el que construye su casa sobre la roca y el que construye su casa sobre la arena. Entonces viene viento, viene agua, viene eso. Vamos a ver eso ahorita. Los escribas y fariseos eran culpables porque ejercían un juicio falso acerca de sí mismos, de otros y de Dios. Su falsa justicia servía para vivir con falta de juicio. Esto explica por qué Jesús termina su sermón del monte hablando acerca del juicio, sobre 3 juicios diferentes. Primero, que antes de juzgar a mi hermano, o sea, tú quieres juzgar, quieres hacerlo, está bien, pero primero tienes que juzgarte a ti mismo. Antes de que quieras juzgar a alguien, fíjate cómo andas tú. Y después lo haces. Y entonces te requiere amor, cuidado, prudencia. Porque seremos juzgados por Dios, por las personas, y Dios va a juzgarnos. Imagínate si Dios nos juzgara como nosotros juzgamos a los demás. Y ahora el versículo para memorizar es el 28, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras en el monte, Mateo 5, 6 y 7, que es la predicación, el sermón más largo que Jesús tuvo, la gente se admiraba de su doctrina, de sus enseñanzas, de lo que él enseñaba, porque era contraria a mucho de lo que enseñaban los fariseos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque vimos en Mateo 6 que decía que el fariseo llegaba y oraba y que todos lo vieran, y diezmaba y ofrendaba y tocaba trompeta, ¡pum!, porque quería que todos lo escucharan, y cuando ayunaba demudaba su rostro. Y dice: cuando te hagas eso, no lo hagas como lo hacen ellos. Y enseñaba de una manera diferente. Cristo nos dice que debemos tener cuidado de la falsa doctrina. Y entonces hay una doctrina falsa y hay una doctrina verdadera, una doctrina mala o enferma y una doctrina sana. Porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. Porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. ¿Cómo? No juzgando, no criticando, no condenando. Uno de los pecados más comunes, pero de alguna manera considerado inocente, es juzgar al prójimo. Esa persona es así o asá, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo piensa, mira cómo actúa, mira cómo se pinta. Alguna ocasión llegó el pastor Amaury, que hoy es Amaury, pero cuando llegó venía de la ciudad allá de la Peralvillo, de las ciudades más violentas de la Ciudad de México, y cuando llegó el pantalón lo traía a la mitad de las pompas. Pues ya saben, ya han visto cómo es muchachos cholos, ¿no? Y ella con una minifalda, unos tacones, no sé si de cuántos centímetros, y con un top
Pero pues había así, era su costumbre, y gracias a Dios por la iglesia que nunca le señaló. Y ellos poco a poco fueron, pero entonces requiere madurez para hacerlo, porque hay iglesias que no te dejan entrar así, menos con pantalón, y habla de su legalismo y su fariseísmo, debiendo no juzgar. Jesús dice, no juzguéis. Y ahora dice, comió pan de muerto, comió rosca. Nadie os juzgue en comida o bebida. Todo me es lícito, no todo conviene. Pero entonces seamos maduros a la hora de juzgar. Por eso tengamos cuidado de juzgar y emitir un juicio. Oímos en el trabajo esta semana, el dueño se estaba quejando de los panaderos que no quisieron llegar a trabajar el domingo pasado porque ya tenían 3 domingos trabajando y querían descansar. Y de las compañeras y de todo el mundo, ¿no? Y voy con los panaderos, ¿y qué creen que hacían los panaderos y los demás compañeros? Se quejaban del dueño que porque no les pagaba, porque los hacía trabajar todo el día, y entonces, y ambos quejándose, trataba le digo, pues vamos a orar por ellos, o desviar hacia otra cosa, porque no es sano hacerlo. Pero es muy común eso en el trabajo. En la iglesia, los miembros se quejan del pastor, de la predicación, la enseñanza, la comida, la limpieza, y aunque a veces también el pastor se queja con Dios, dice, Señor, échame la mano. Ahora, algunas veces habremos juzgado la falta de disciplina de un padre con los hijos, ¿no? Mi tío Choyo ya tuvo 2 niñas que ya terminaron la carrera, ya son profesionistas, pero cuando eran niñas, y pedían la leche caliente, y entonces mi tío salía corriendo caliente, está muy caliente, y regresaba a enviarla, tiene nata, y entonces las consentía mucho, ¿no? Y a veces vemos y juzgamos eso en los padres, que a veces un niño que hace berrinche, somos por naturaleza, juzgamos, criticamos, hablamos mal del gobierno, cualquiera que sea, la presidenta y los que han estado, todos se han llevado. Y lo mejor que podemos hacer es orar por la presidenta o por el presidente que pudiera estar en turno. Esta forma de juzgar suele crecer hasta llegar a una lista corta o larga de los defectos de esa persona. Juzgar a las personas es pecado. Aunque no esté entre los 10 mandamientos, no mentir, no robar, no codiciar, no adulterar. ¿Qué está diciendo juzgar Jesús acá? No juzguéis para que no seáis, porque con la vara que midas y la forma en que trates a las personas serás tratado. Jesucristo nos enseña una de las doctrinas que Él está enseñando. Porque dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Ves la basurita, no? ¿Ves la basura que está en el ojo de tu hermano? Y no ves que tienes una bolsa dice que hay una viga, no ves que hay una bolsa de basura entre tus ojos. Sí podemos ver el pecado de todos los hermanos, pero la bolsa de basura que traes en tu cara, no la vemos. Y dice, primero, límpiate la cara y tira toda la basura que tienes entre tus manos, y después sí, con la madurez, con amor, con misericordia, con razón, con conocimiento, con prudencia, vas y lo haces propiamente, y no seamos groseros a la hora de hacerlo. No dice que no lo hagamos. Hipócrita todavía nos dice, o sea, tú eres igual hipócrita que los fariseos, que oraban y que todos querían que los vieran. Eres igual hipócrita, porque quieres corregir la vida de los demás y no puedes corregir la tuya. Saca primero la basura de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y dice, no des lo santo a los perros ni las perlas a los puercos. ¿Por qué? No vuelva a ser que vuelvan y os despedacen. O sea, darle el valor suficiente a las personas para que puedan valorar. ¿Tú eres hipócrita? Sería una pregunta. Sería bueno saber si nos la pasamos juzgando, quejándonos y condenando a los demás. Puede ser que sí lo seamos. Necesitamos conocimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo. Se necesita discernimiento. Para poder hacer eso, se requiere conocimiento. Añadid a vuestra fe y a la virtud. Y entonces, si tú quieres llegar a juzgar, requiere conocimiento, requiere discernimiento. ¿Y cómo podemos tener discernimiento? Dice, aquel que por el uso de la palabra tiene su discernimiento bien adiestrado. ¿Qué quiso decir Jesús con no juzgar? No critiquemos, no condenemos, no nos quejemos de los demás. Cuando la mujer adúltera es presentada ante Jesús y le dice, mira, Moisés nos dijo que por tentarle, dice,
debe ser apedreada. ¿Qué opinas tú? Y Jesús dice que estaba escribiendo en el piso, ¿y qué dice? El primero que esté libre del pecado, ¿qué debe hacer? Y dice, desde el mayor hasta el menor, su conciencia dice, no, pues, todos empezaron a examinar. Y entonces, hermanos, si empezamos a examinar nosotros nuestras vidas, ¿habrá algo que diga que hay pecado en nuestra vida, sí o no? Sí. Entonces no deberíamos de juzgarnos los unos a los otros por nuestra forma de hablar, de vestir, de pensar, de actuar. Pero solemos hacerlo. Es que el hermano no ora. Y ¿sabes qué pasa? Es que cuando tú señalas, realmente estás señalando tus defectos. Cuando dices que el hermano no ora, es que ¿quién ora? Tú realmente no oras. Es que el hermano no lee su Biblia. El que no lee su Biblia eres tú. Cuando tú señalas, es que el hermano no ofrenda, tú no lo haces. Es que el hermano no comparte el Evangelio, tú eres el que no comparte el Evangelio. Y de alguna manera dentro tu conciencia te hace opinar de esa manera, pero deberías verte. Es que el hermano no viene a la iglesia, tal vez eres el que no viene a la iglesia, seas tú. Me cuesta dejar de criticar, juzgar, señalar y murmurar. Piensa en lo que enseña Jesús en este capítulo. Con la vara que midas, serás pesado. O sea, la regla, pues, de la misma manera, 1 metro. Ese tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros. Así ahorita que me hicieron el favor de poner la cortina muy bonita, gracias hermanas. Se midió, ¿verdad? Lo mismo pasado, 2 metros. Y entonces con la vara que midas, serás medido. En la medida que midas a las personas para criticarlas y condenarlas, de esa manera te van a medir. Órale, 2 metros de crítica, vienen 2 metros de tu vida. 3 kilómetros de hablar mal de las personas, van a ser de la misma manera. Cuidado con la hipocresía. ¿Qué dice el hipócrita? No te acerques a mí, soy más santo que tú. Mi orgullo hace que no vea mis defectos de carácter, pero sí puedo señalar todos los defectos de mi prójimo, ¿no? Es lo que pasa con el orgullo. Yo puedo ver los defectos de todos, pero menos los míos. Puedo ver las debilidades de carácter de mis padres, pero no puedo ver mis defectos como hijo. Puedo señalar los defectos de mi jefe en el trabajo, pero no puedo ver mis defectos como empleado. El ladrón piensa que todos son de su misma condición. Yo robo, todos roban. Cada vez que señalas un error de alguien, señalas tus propios errores. Cuando un hermano no se comporta como un creyente, yo señalo a un hermano, no se comporta como un creyente, es probable que tú no te estés comportando como un creyente. Así que la próxima vez que juzgues, critiques o condenes a un hermano o a alguna persona, es muy probable que sea un defecto propio. Es como un poquito amarillo que te apunta hacia ti, pero como estamos ciegos no lo vemos. ¿Por qué juzgamos a los demás? Primero que nada por ignorancia. Lo solemos hacer por ignorancia, ¿no? Realmente nos hace falta conocimiento. De ahí es una naturaleza, es normal que nos quejemos, que juzguemos. Por baja autoestima también, nadie me quiere, o por una muy alta estima, un orgullo, una soberbia muy grande. O a veces puede ser por compararse, me estoy comparando con las cosas que la persona tiene, o con la persona, las cosas que él es, o el estar, el bienestar de la persona. O a veces para manipular. A veces juzgamos a las personas para poder manipular y hacer con ellas mi voluntad. Y aquí se hacen las cosas como yo quiero, en mi casa, en el trabajo, en la iglesia. O envidia, él tiene más que yo y estoy comparando. El apóstol Pablo nos exhorta a juzgarnos cada uno a sí mismo. Y entonces antes de comer la copa, de comer el pan en la cena del Señor y beber el vino, dice que cada uno se juzgue a sí mismo, cómo anda. Y vea si hay pecado, sí, muy seguramente los confiese a Dios y pueda tomar de la cosa, de la cena con libertad. Y si vas a juzgar, bueno, primero dice que no lo hagas. Y ahora dice, si lo vas a hacer, entonces primero quita la paja. Y cuando lo hagas, hazlo con amor, con misericordia, con justicia y con inteligencia. Si yo opino, esta es la mejor iglesia del mundo, hermanos, en verdad. Yo creo que son lindos todos ustedes, son serviciales, son trabajadores y con poco, miren lo que hemos hecho en poco tiempo, todo lo que ven aquí es gracias a Dios primero que nada, pero también a la iglesia. Y creo que esa es la mejor iglesia en la cual he estado. Pero también tú pudieras pensar, no, pues esta es la peor iglesia que conozco en mi vida, pero en la abundancia del corazón habla la boca.
Y entonces tengamos cuidado a la hora de juzgar. Y por eso Jesús dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? La palabra sería aconsejar, es diferente, ayudar, animar, exhortar, recomendar. Pero no juzgues, no señales, no hables mal de otros, no critiques, no condenes, no te quejes. ¿Por qué Jesús en este capítulo prohíbe juzgar? Porque la misma forma en que censures a otros serás censurado. Eso no es lo peor, sino que serás juzgado por Dios. Dios va a juzgarnos, no solamente los demás, sino que Dios va a venir, y si fuiste sin misericordia, Dios será sin misericordia a la hora de juzgar. Algunos se creen maestros y creen que lo saben todo y opinan con una lengua viperina. Cuidado, porque podríamos ser nosotros. Esta iglesia crecerá en la medida en que hables bien o mal de ella. Escucha, esta iglesia va a crecer en la medida en que tú hables bien o hables mal de ella. Porque puedes llegar a tu casa y le dices a tu esposo y a tus hijos, el pastor, la predicación estuvo fabulosa, los cantos, el aniversario, o puedes decir, no, la predicación, los cantos, la enseñanza, esto, el otro, y te puedes estar quejando. Y entonces la iglesia va a crecer en base a lo que tú, en cómo juzgues a la iglesia. El Salmo capítulo 1 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a sus tiempos. Pero ni en silla de escarnecedores, que no se la ha pasado sentado y se la pasa ahí juzgando al vecino, la casa, el carro, el matrimonio, los hijos, los hermanos, la iglesia, su dinero. No, hermanos, si Dios no nos ha hecho comentaristas de futbolistas, ¿no? Porque los futbolistas se agarran y se ponen a hablar del director técnico que no sirve para nada, y el delantero, y el defensa, y el portero, y en su vida han tocado una pelota. No tienen la menor idea de lo que es jugar fútbol, pero son grandes doctores. Dices, a mí me da risa algunos, me gusta mucho Hugo Sánchez, aunque no lo quieren mucho. Ahora que falló el Chicharito cuando jugó Chivas, creo que Tigres, y perdió la semifinal, y hablaban mal de Chicharito. ¿Sí saben de quién estoy hablando, verdad? Jugador delantero. Pero Hugo Sánchez dice algo muy verdadero. Dice, oye, ¿tú has tirado un penal en tu vida a ese nivel? No, yo sí, dice. Las rodillas te quieren hacer gelatina, y ya tengo, y teniendo 20 años, 30 años toda la vida, sientes que las rodillas te tiemblan toda la responsabilidad que tienes. ¿Tú has tirado? Dije yo, el hombre habla porque sabe, porque ha jugado. Pues los demás hablan y despotrican y hablan tanta basura, y dices tú, no, está a otro nivel. Y a veces somos nosotros así, como comentaristas de fútbol, hacemos pedazos de las... Ve, ahorita van a jugar la selección mexicana, viene al mundial y van a hacer pedazos a Vasco Aguirre, y hablan mal de Aguirre, y todo, ¿no? Y todo es malo, pero hay cosas buenas, pero así es la vida, así somos nosotros. La regla matemática es, con la vara que mida, serás medido. De la forma que hables de los demás van a hablar. O sea, ¿cómo quieres que hablen de ti? Yo quiero que hablen bien de mí. Entonces hablo bien de los demás. Se cuenta que en un pueblo donde una persona mató a su hermano por la herencia de un caballo, imagínate su hermano matando por un caballo, posteriormente esta persona murió bajo las patas del mismo caballo. Es exactamente el juzgar y el criticar. Cuando tú hablas mal de alguien, eso que dijiste dice que los cuervos van a llevar la información y van a regresar. Cosechamos lo que sembramos. El juzgar es como un boomerang. ¿Sí han visto esas que son como que lo avientan? ¿Y qué pasa? Regresan. Exactamente es cuando tú juzgas y hablas mal de las demás personas, regresan. Tiramos la piedra y escondemos la mano, dice Jesús, hipócrita. Una cosa es juzgar a la persona, criticar, condenar, otra cosa es reprender. Veo a mi hermano que está pecando, a mi hermana. Dice Pablo que lo hagamos con amor. Si es un hermano mayor, con hermano, voy a él personalmente y digo, hermano, te he visto que estás pecando, vamos a orar. Pero no voy y le digo a toda la iglesia el chisme y nunca atiendo a mi hermano. O veo a alguien, si es mayor, como a padre, si es a mi misma edad, como un hermano, si es como joven, como si fuera un hijo, con palabras de amor, con misericordia.
no con violencia, no con una actitud de altanería, como si yo no pudiera caer en el mismo pecado. Y si lo sé, dice primero tú y él. No es que voy y le digo a todo el mundo, y lo primero que vamos es, lo decimos a todo el mundo, y nunca vas y le exhortas a tu hermano. No todos están calificados para reprender. Primero saca la viga de tu ojo, saca la basura de tu ojo, de tu vida, y después podrás ver bien y ayudar al prójimo. Muchos pastores hablan de reformar la iglesia y no pueden reformarse a sí mismos. Ellos quieren cambiar la iglesia, la doctrina, y no pueden con su testimonio como esposo, como pastor, como padre, como hijo, como hermano en la fe. La persona que acusa debe estar libre de acusación. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. Porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. ¿Cómo? La regla de oro, trata a los demás como quieres, hazle a los demás lo que quieres que, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Es la regla de oro de hace más de 1000 años. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El verbo es hacer, no es pensar, no es sentir, es hacer, es una acción, porque esto es la ley y los profetas. Esto engloba toda la palabra de Dios. Cristo vino a enseñarnos no solo lo que debemos saber y creer, sino también lo que debemos hacer. No solo para con Dios, sino también para con los hombres. ¿Qué es lo que debo hacer para con Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué es lo que las personas esperan de mí? Que las trate bien. El verbo es haciendo a los demás. Hazle a los demás lo que quieres que te hagan, y no le hagas a los demás el mal que no quieres que te hagan o pudiesen hacerte. Está basado en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti. Entonces no le mientas, no le robes, no le mates, no le codices, no le adulteres. Y honra a tu padre y a tu madre, y no uses el nombre de Dios en vano, y no tengas ídolos, y guarda un día para santificar el nombre de Dios y adorar, y guarda el domingo para adorar a Dios. Debemos hacer al prójimo lo que está en la ley y los profetas, y sirve como un vallado. La ley, la palabra de Dios y los profetas, lo que han dado como ejemplo, la palabra escrita y la fe, el testimonio de los hombres. Porque la palabra de Dios es nuestra guía, es un testimonio eficaz para poder vivir nuestras vidas. ¿Por qué debo tratar bien a mi prójimo? Porque Dios te tratará como tú trates a tu prójimo. Es por ello que debemos tratar bien a nuestro prójimo. Aquí Jesús nos da 3 acciones para tratar bien a nuestro prójimo. Nos da 3 ejemplos para tratar bien a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo voy a tratar bien a nuestro prójimo? Bueno, primero habla de la puerta estrecha, habla de 2 puertas. Después habla de 2 árboles, por sus frutos los conoceréis. Y habla de 2 tipos de personas, de 2 tipos de constructores, obedientes y desobedientes. Y vamos a analizar cada una de ellas. Primero, la puerta estrecha. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y ahora, lo curioso es que dice, porque la puerta es estrecha, dice que es difícil entrar. O sea que tienes que arrodillarte y entrar. Y el camino dice que es difícil. Dice que el camino es también, el camino de vida de la puerta estrecha es también difícil de entrar. Pero dice que la puerta que va a la perdición dice que es enorme, así como los parques industriales. ¿Sí han ido a algunos parques industriales? Los portones, ¿se han visto esos portones que son enormes? Y dice donde muchos entran, pero va, y los 2 llevan a un destino diferente. No es el mismo destino, no es el mismo destino al cual ellos llegan. Dice, por los que pocos entran aquí, y la mayoría son muchos. Podemos caminar por el camino de nuestro corazón y con la vista de nuestros ojos. Hay muchos caminos por los que puedes caminar, pero todos te llevan al camino ancho de perdición. Todos esos caminos te llevan a satisfacer tus deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En este camino tendrás abundante compañía. Muchos son los que viajan por él. ¿A dónde va Vicente? ¿Por dónde va? Toda la gente. Y va a ser fácil caminar por ahí. Si seguimos a las personas en su concupiscencia, será para hacer el mal.
Nuestra naturaleza pecaminosa se inclina para seguir la corriente de este mundo y acompañarla en su desenfreno. La verdad que muchas personas terminan perdidos, y el hecho de saberlo debería darnos temor y detenernos a preguntar si estoy caminando por el camino estrecho o por el camino de perdición. ¿Por qué camino estás caminando? ¿Por el estrecho o por el amplio? Lo primero que deberíamos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de avanzar en el camino de perdición. Notemos que los peces muertos son los que siguen la corriente. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que el río va abajo y los corrientes muertos son los que van, y los que van en contra son los que están vivos. Y nosotros somos llamados a luchar en contra de la corriente de este mundo. Por eso Pablo dice: en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algún tiempo anduvimos en ese camino. Dios ya no quiere que caminemos sobre el mundo y ahora caminemos sobre una senda difícil de caminar. Muchos no quieren entrar por la puerta estrecha porque requiere humillarse delante de Dios, requiere un nuevo nacimiento, requiere depender de Dios. Señor, yo reconozco que soy pecador y necesito de tu espíritu. La puerta estrecha es difícil de hallar, difícil de pasar, como un desfiladero entre las rocas, ¿no? ¿Se han visto esos desfiladeros que no es fácil caminar? Tiene que haber un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Las cosas viejas deben dejar de practicarse. El camino tiene que cambiar de rumbo. Antes iba yo por donde iba todo el mundo y ahora voy a lo que agrada a Dios, a su palabra, a la oración, a la iglesia, al evangelio, a la fidelidad, a la lealtad, a la verdad, a la honradez, al contentamiento de las cosas que Dios me ha dado. Hemos de nadar contra la corriente de este mundo, contra las ideas y los pensamientos de los hombres. Encontraremos oposición, sí. Experimentaremos grande conflicto tanto en el exterior como de nuestro interior, sí. Es más fácil enfrentar al mundo que enfrentarse a sí mismo. Es más fácil conquistar una ciudad que tener dominio propio de las concupiscencias internas. La puerta estrecha simboliza el camino hacia la vida eterna, un camino que es difícil, requiere esfuerzo y renuncia. Es un llamado al sacrificio, a la sencillez y a vivir conforme a la voluntad de Dios, desechando el egoísmo y la vanidad mundana, con Jesús como el único camino, porque Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quieres caminar por el camino estrecho? Sigue los pasos de Jesús. Hay que hacerse como niños, dejando al mundo y despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo, dispuesto a dejarlo todo por la obra de Cristo. Después de que entras por la puerta, dice que se torna un camino. Primero entras por la puerta y la puerta es Cristo. Pero una vez que entras, dice que hay un camino que es difícil de transitar. ¿Es difícil el servicio en la iglesia? Sí. Y sé que es más cómodo estar en la casa ahorita que estamos a 4 grados, pero es parte de lo que Dios nos pide. El camino es angosto. Ese camino te lleva por un desierto donde hay escasez, soledad, vallado por la ley y los profetas, negándose a sí mismo, resistiendo la tentación cada día de este mundo y cumpliendo con lo que espera de cada uno de nosotros. El camino es incómodo, la lucha es dura. Vamos a vivir muchas tribulaciones, necesidades, enfermedades, pruebas, necesidades, sí. Es un camino cercado de espinas. Por todo lo antes mencionado, pocos entran. La mayoría no quiere caminar por un camino angosto y difícil. Y después de caminar algún tiempo sobre aquí, dicen: mejor me voy por acá, porque es más fácil caminar por acá, y regresan. Porque cuántas familias y personas han estado en la iglesia por días o por años, pero después se les hace más fácil regresar porque es más cómodo. Y cuando caminan, comparan el camino donde hago mi propia voluntad y un camino donde tengo que hacer la voluntad de Dios, abandonan el camino que los puede llevar al cielo, el camino de la fe en Cristo. ¿Vale la pena caminar por ese camino? Amén, vale la pena caminar por ese camino. Hay recompensa en esta vida y en la venidera. 2 puertas, 2 caminos,
uno de vida y uno de muerte, uno del bien, uno del mal, dos destinos, el cielo y el infierno. Escoge el día de hoy el camino por el cual vas a transitar. Cristo es el camino. La gracia de Dios te acompañará durante todo el recorrido. No estamos solos. El Espíritu Santo nos ayudará en todo momento. Ahora, esa es una de las formas en cómo puedo tratar bien a mi prójimo y cumplir la regla de oro. Otra es los dos árboles. Por sus frutos los conoceréis. El que trata bien a las personas y el que trata mal. Y aquí habla tanto de los pastores, los falsos pastores, profetas, pero también de los falsos creyentes, porque también entre la iglesia va a haber semillas que den fruto y también va a haber cizaña. Va a haber trigo y va a haber cizaña. Que vienen vestidos con ovejas, bien vestidos, con trajes, con corbatas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. Ni el malo puede dar buenos frutos, ni el bueno puede dar malos frutos. Y dice, y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado y echado al lago de fuego, al infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Y ahora, ¿de qué frutos se está hablando? Ya en una ocasión he predicado ampliamente sobre los frutos que Dios espera de nosotros. Pero Juan el Bautista mismo le decía a los fariseos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que se ha convertido a la fe, esperamos ver una vida transformada, una forma diferente de vivir, de hablar, de pensar, de actuar. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los frutos de alabanza, dice que nuestra alabanza son como frutos que confiesan su nombre. Tú eres Dios, Cristo, tú eres Dios, y venimos a adorarte y a glorificar tu nombre. Jesús mismo decía, cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho. Pues, queremos llevar fruto, permanecemos en él. Y mismo Pablo dice, aún también entre las ofrendas y nuestras finanzas, también dice Romanos 15:28, cuando Pablo iba a los romanos y no había podido ir porque tenía que haber ido a otras iglesias, pero llevaba ofrenda de otras iglesias, le dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto que me dieron otras iglesias por la necesidad que ustedes tienen, pasaré entre vosotros a España, y entonces Dios espera que también parte de los recursos sea para poder dar fruto. Y ahora ocuparos en vuestra santificación, que es vuestro fruto. El mantenernos alejados de este mundo, no practicándolo de este mundo, y santificados en Cristo es parte de la santificación, es un fruto. Pero también dice, llevando fruto en toda buena obra. Toda buena obra que hacemos, Dios nos llamó para hacer buenas obras, viudas, huérfanos, inmigrantes, pobres, enfermos, y compartir los evangelios del reino. Pablo le escribe a los romanos, ganando almas o compartiendo la palabra. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a Roma, a vosotros, pues hasta ahora no he podido ir, he sido estorbado por el enemigo, para tener también entre vosotros algún fruto. También el hecho de que no había podido ir a Roma a compartir la palabra, era porque estaba compartiendo a Cristo y frutos de arrepentimiento para llevar a Cristo entre los demás gentiles. Y esa iglesia se fundó hace más de 10 años, si no me equivoco. Y hoy Dios nos permite como iglesia, Dios sea la gloria, 2 años. Pero podemos ver los frutos que Dios nos ha dado. Las personas, empezamos con el hermano Salvador, después el hermano Agustín, y fueron sumándose otras familias. Y todo lo que se tiene, el piso, y arriba los baños, y lo que se está haciendo es parte de los frutos que la iglesia ha dado. Y entonces podemos ver si como iglesia tenemos frutos. Sí ha habido fruto, gracias a Dios. Nosotros hemos sido fieles en predicar su palabra, y Él a su tiempo nos permitirá crecer, y espero que hayamos crecido en estos 2 años espiritualmente, que también estemos siendo conformados conforme a la imagen de Cristo, y dejemos de ser niños y nos convertamos en hombres y mujeres espirituales, y ya nos ofendamos por cualquier cosa que alguien nos diga o por cualquier sentimiento, porque a veces la carne entra y nos dejamos llevar por lo que los demás dicen. La iglesia Genesaret
es una de las iglesias más bonitas que podemos conocer, ministerios que ellos tienen, y podemos aprender de iglesias también, de lo bueno que estas iglesias tienen, y poder seguir su ejemplo, como la iglesia de Berea. También hay otras iglesias, la primera iglesia bautista de Guadalupe y también la de Monterrey, y entonces podemos seguir ese tipo de ejemplos dando buenos frutos. Y el tercer ejemplo que Jesús pone de cómo tratar a los demás y usar la regla de oro, dice: nunca os conocí. Habla de dos tipos de personas, el que obedece y el que desobedece. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Otra vez la palabra, el verbo es hace. Lo que quieres que los demás hagan, tú hácelos a ellos. Entonces, el que hace la voluntad del Padre está en los cielos. Muchos dirán a aquel Señor, Señor, Señor. Y dice: ¿no profetizamos en tu nombre? Y habla, dice, profetizar, pues el profeta Balaam, ¿se acuerdan allá cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida? Era un profeta de Dios, y llegó Balac, el rey Balac, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar un dinero, pero maldíceme a Israel. Y Dios le dice: no lo hagas. Y vuelve a mandar súbitos, pero con el doble de dinero. Y vuelve a orar: Señor, no podrás maldecir a ese pueblo porque me ha hecho el dinero. Y ya te dije que no. Y la tercera vez lo manda a llamar, y va en una burra, y se acuerda que se le aparece el ángel, y la burra le habla y le dice: oye, no es el ángel que nos va a matar. Y bueno, y la cosa es que este profeta, por querer tener dinero, quiere maldecir. ¿Y cómo termina? Nunca. Dice que lo lleva a 3 lugares diferentes de la montaña para que le maldiga a Israel, y las 3 veces Balaam tiene que bendecir, porque era lo que Dios le decía: bendice, bendice, bendice. Pero después le da la debilidad de Israel: oye, es que estos tienen debilidad de las mujeres, y agarra y les mete otra doctrina que era de los cananeos y echa a perder al pueblo. Pero ¿cómo termina Balaam? Termina muerto en una batalla que tiene con Israel junto con Balac. El sacerdote Caifás, que profetiza, ¿no? Porque estoy hablando, no profetizamos en tu nombre, están justificándose algunos. Caifás profetiza: es mejor que muera un hombre, que Cristo muera, que toda la nación perezca. Pero era algo propio, no es que lo dijera la palabra, profetizó en su propio nombre, no en el nombre de Dios. Y entonces el hecho de que predicar a las personas, cualquier persona puede predicar, pero puede predicar su verdad y no la palabra de Dios. El mismo rey Saúl, cuando vio que se le desertaba el pueblo, cuando estaba en guerra con los filisteos, ofrece sacrificios, algo que le era prohibido. Y entonces el hecho de profetizar no significa que hagas la voluntad de Dios. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios, van a decir algunas personas desobedientes. Y dice: como Judas Iscariote, anduvo más de 3 años con Cristo y al final lo traicionó. Y más sin embargo, y también Judas, acuérdense que hubo un tiempo que mandó a sus discípulos a que expulsaran demonios. Judas estuvo expulsando demonios. Vemos el día de hoy un tema de algunas iglesias sobre el hablar en lenguas, y muchas veces no saben que quienes hablan a través de ellos son espíritus de demonios y no el Espíritu Santo. Y dirán: en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús nos advirtió de falsos mesías aquí, falsos profetas, falsos pastores, y harán grandes señales y milagros para engañar aún a los elegidos de Dios. Mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La gracia puede llevar a una persona al cielo sin que haga milagros, pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona. Solamente la gracia que es en Cristo Jesús, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y solamente en Cristo hay salvación. Nadie más puede dar, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre. Así que tengamos cuidado de ser guiados por la vista. Cristo le dirá a esos charlatanes: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo puedo tratar bien a mi prójimo? Haciendo la voluntad de Dios, dando frutos, y la primera que es la puerta, entrando por la puerta estrecha primero. El Señor conoce a los que son suyos, pero nunca reconoció a estos hipócritas, porque Jesús nos enseña esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros.
porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. ¿Cómo? Prudentemente, prudentemente. Y ahora vamos a ver dos tipos de constructores. Uno que es prudente, dice, cualquiera que oye estas palabras, todo lo que Jesús está, imagínate, Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, el sermón más grande, cualquiera que escuche lo que yo estoy diciendo y los ponga por obras, lo compararé a un hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca, y de ahí viene la lluvia, vienen ríos y vientos y golpean contra la casa, ¿y qué le pasa a la casa? No cae, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo. Y es una alegoría, por supuesto, lo hace como una edificación, pero también se refiere al hecho de una persona que construye su vida sobre este libro, sobre la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que oye la palabra de Dios y no le hace caso a Dios, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vino lluvia, ríos y viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y hubo un divorcio, los hijos cuando crecieron, cada quien agarró camino, aquí se rompió la taza y cada quien para su casa. Y entonces su matrimonio, su dinero, y termina solo y en la bancarrota, y porque no hace caso a lo que Dios ha ordenado. Las personas que oyen la palabra de Cristo pero no la ponen por obra se quedan a mitad del camino. Y esto no los lleva a un destino eterno. Dos constructores, dos tipos de vida. El que construye sobre la roca y la vida lo golpea constantemente. La vida nos va a golpear una y otra vez. En el trabajo va a haber problemas, en el hogar, en la iglesia, enfermedad, pruebas, siempre va a haber. La vida siempre te va a estar golpeando, siempre va a estar golpeando, no va a dejar de golpear. Es como el mar, ¿será que se quieta el oleaje? Siempre te va a estar golpeando. Pero si estás construida tu vida sobre la roca, sobre los principios, sobre su palabra, tu matrimonio, la forma en que crías a tus hijos, tu fe, va a permanecer firme, no importa lo que venga. Pero si tu vida está construida sobre la arena, sobre los principios, sobre la filosofía de este mundo, creo que venimos del chango y la evolución, y si quiero ser hombre, soy hombre, si quiero ser mujer, soy mujer, y puedo hacer lo que quiero con mi dinero, y puedo trabajar donde quiero, y si quiero voy a la iglesia, y si quiero leo mi Biblia, ¿cómo creen que va a terminar esa persona? Va a ser un desastre su vida. Todas las áreas de su vida se van a ir rompiendo por pedazos. En algunas tal vez sea fuerte, pero en otras va a ser muy débil. Y será destruido. Y hay dos ejemplos muy bonitos, que es el ejemplo de Abraham, la familia de Abraham y la familia de Lot. Abraham, aunque se quedó en el desierto, cuando se pelean, ¿se acuerdan? Sus pastores se pelean y se dividen. Y Lot se va acercando más a Sodoma y a Gomorra y al mundo, y tuvo mucho animal, muchas vacas, mucho dinero. Pero ¿cómo termina al final su mujer? Volteando, deseando regresar, como está toda de sal, y sus hijas que después cometen incesto con su papá, con Lot, y tienen a los amonitas y a los moabitas que al día de hoy todavía siguen, que son parte de los que están ahí, de los musulmanes que andan al lado de Jerusalén dándole guerra. Pero Abraham se quedó en el desierto, pero confiando en Dios, y no importaba lo que viniera. Dije, tú me prometiste esta tierra y yo espero y confío en ti, y no importa cómo venga la vida. Y le fue también, pero todo el tiempo recurrió a Dios. Y Abraham, el padre de la fe hasta el día de hoy, es parte de nuestra historia y de nuestro bagaje cultural y espiritual. Me cuesta ser una persona prudente, podrías decir. Piensa en lo que decía Cristo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sé prudente en la forma en que hablas. Debemos ser como María y elegir escuchar la palabra de Jesús y ponerla por obra, en lugar de Marta, que se afanaba y se turbaba. Como decía el sacerdote Samuel, habla que tu siervo, para poder obedecer y hacerla, ¿no? Cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios y poner en práctica lo que escuches. Y ahora, ¿qué aprendemos de la persona que es prudente? Primero, que cada uno debe depositar su confianza en la roca, que es Cristo, para vida eterna. Si tú no los has hecho,
Te invitamos a que te arrepientas y creas que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Otra cosa, cada uno debe edificar su hogar, su familia, bajo la enseñanza de Cristo, bajo la doctrina de la palabra de Dios. Ahorita en la escuela dominical es lo que estamos viendo. La doctrina de Dios, el Padre, el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia, las últimas cosas, los ángeles, Satanás, la iglesia. En este sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, hemos aprendido 9 principios para edificar nuestra vida sobre Cristo. Primero, las 8 bienaventuranzas, cómo ser felices, ¿se acuerdan? Las 8 autopistas que Dios nos ha dado. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, los que sufren, bienaventurados el que podamos ver cómo Dios bendice y cómo Dios nos da gozo y alegría, cumpliendo los mandamientos de Dios, porque esto es el todo del hombre, amando a nuestros enemigos, no solamente a nuestros amigos o a nuestra familia o hermanos, al enemigo, orando y ayunando, diezmando y ofrendando, viviendo por fe, no criticando, no juzgando, usando la regla de oro y prudentemente. Son 9 principios que vimos en estos 3 domingos, Mateo 5, 6 y 7. Ser prudente es pensar antes de actuar, prever las consecuencias, buscar el bien y dejarse guiar por Dios, por su palabra. El necio al punto da a conocer su ira, mas el prudente no hace caso de la injuria. Abigail es un bonito ejemplo. ¿Se acuerdan una de las mujeres de David? Cuando supo que David venía a matarlo a ella y a toda su familia porque Nabal, su esposo, no le había querido dar de comida, porque en el desierto le había cuidado a los animales, pero cuando vino el tiempo de trasquilar las ovejas y que había fiesta y comida y podía compartir un poco de comida, no quiso hacerlo. Y entonces Abigail sale prudentemente a topar a David en la montaña y le dice: mira, mi esposo es un hombre irracional, pero yo te traigo paz, nueces, carne, comida, animales ya preparados. Y dice David: Dios te bendiga, porque venía yo a quitarle la vida a tu esposo y a todos ustedes. Pero bueno, de esa prudencia es de la que habla Jesús, de que seamos prudentes como palomas. A veces hay problemas, tentaciones en el trabajo que tienes que abstenerte, en la iglesia, en el mundo, y Dios te pide que seas prudente. Ser prudente es confiar en la sabiduría de Dios de todo corazón y no apoyarnos en la sabiduría de este mundo. Pídele a Dios dirección en todas las áreas de tu vida y Él te guiará de la mano. No seas sabio en tu propia opinión y pon por obra y toda tu vida en sus manos. Ser prudente es venir temprano a la escuela dominical porque estamos aprendiendo sus doctrinas. Ser prudente es tratar con respeto y consideración a los demás, evitando conflictos y promoviendo la armonía y la unidad en la iglesia y en el hogar. Ser prudente es trabajar con diligencia, responsabilidad y eficacia, anticipando los posibles problemas y buscando soluciones. Ser prudente es administrar bien tus recursos, porque no todo el tiempo tendrás las entradas que el día de hoy tienes. Van a haber momentos en que no haya. Y entonces, para concluir y terminar este sermón, porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. Primero, ¿cómo? Primero, no juzgando. Segundo, porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. ¿Cómo? Tratando a los demás como quiero que me traten, la regla de oro, o haciéndole a los demás lo que quiero que me hagan. Y tercero, porque de Dios es la doctrina, tú debes enseñar a otros. ¿Cómo? Prudentemente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar el mensaje.